Buenos días, compañeros de estudio. Es una bendición estar de nuevo con ustedes estudiando esta lección número 7 que habla de el catecismo, hablando de los mandamientos y sobre todo es una gran bendición poder continuar con ustedes, eh, seguir avanzando en nuestro estudio, en nuestra antepenúltima clase. La próxima, hoy, después de la clase, estaré compartiéndoles la tarea, como dijo el video, acerca del proyecto final. Y les compartiré mi email para que lo puedan mandar ahí o si no, lo pueden mandar a mi WhatsApp personal. Recuerden que el proyecto final da pues esa calificación para poder seguir avanzando porque queremos que ustedes sigan avanzando en todo este proceso que está compartiendo Academia Cristo. Ya llegó Yulima, buenos días. Muy bien, recuerden que este estudio lo llamamos las enseñanzas de Jesús. Estamos estudiando los 10 mandamientos. También hoy vamos a avanzar estudiando los últimos mandamientos, hablando del 7º al 10º. Ustedes ayer vieron el video que compartí y cómo esa historia que aprendimos de Acab y la viña de Nabot nos sirve para tener este estudio y sobre todo para meditar la palabra de Dios. Recuerden que la Biblia está llena de historias bíblicas. ¿Para qué sirven esas historias bíblicas? Sirven para enseñar la doctrina, para que ustedes y yo podamos explicar qué es lo que Dios quiere, cómo Dios quiere, porque es muy difícil nosotros poder hablar del amor de Dios. Entonces, para que nos quede fácil hablar del amor de Dios, para eso hay una historia bíblica. Siempre que vayan a enseñar a alguien del mensaje de salvación, vayan y busquen una historia bíblica. Y esa historia bíblica les va a ayudar, nos va a ayudar mucho para poder enseñar a otros. Vamos a empezar con oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido Espíritu Santo, mientras consideremos estos últimos mandamientos, muéstranos nuestro pecado. Constríñenos en ellos. Usa tu mensaje, el Evangelio de Jesús, para levantarnos y alegrarnos. Obra en nosotros hoy con tu ley y evangelio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a entrar de una vez a las preguntas de repaso. Entonces, ¿cuál es el 7º mandamiento? No hurtarás. No hurtarás. Y muy importante saber de que eso tiene que ver también con el cuidado de los bienes de los demás. Si estudiamos un poco más profundo estos mandamientos, nos damos cuenta de que Dios nos provee todo lo que necesitamos para vivir por medio del trabajo, tal vez una herencia o un regalo que alguien nos da. Y es muy importante ser felices con las cosas que nosotros tenemos, lo que Dios nos da para el sustento. Y este mandamiento nos enseña a cuidar las cosas materiales de los demás. ¿Cuál es el 8º mandamiento? El 8º mandamiento es no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y aprendemos con este mandamiento a cuidar el nombre de los demás, no solamente nuestro nombre. De jóvenes caemos en este error de decir, no me importa lo que la gente piense de mí, no me importa lo que la gente diga, pero en verdad eso es por la inexperiencia que tenemos y vamos madurando lo importante de cuidar el nombre, no solamente el nuestro, sino el de los demás. Y por eso acá es muy importante siempre que vamos a hablar de otra persona, pues tratar de hablar las cosas para bien y aprender a
tomar todas las cosas en buen sentido. ¿Qué quiero decir con esto? De que si nosotros estamos escuchando que hablan mal de nosotros, pues dejemos eso en manos de Dios. Y como les digo, tratar de tomar las cosas en buen sentido para no ser personas de conflictos. Y esto, como lo vamos a ver más adelante, también tiene que hablar cuando estamos tratando el pecado de un hermano, ¿sí? Cómo no hacer de ese pecado un chisme, cómo no estar contando a otros lo que ha pasado. ¿Cuál es el noveno mandamiento? No codiciarás la casa de tu prójimo. Muy bien, entonces, como lo estamos viendo, el punto de la codicia es otra vez aprender a ser feliz con lo que tenemos. Cuando nosotros queremos tener las cosas de los demás, acá hablando de la casa, es de todo lo que tiene. Y hoy en día pasa algo en nuestras vidas, en nuestros corazones, que no estamos felices con lo que tenemos. Por eso hay que tener mucho cuidado y si vivimos en una casa de madera, que la gloria sea para Dios. Si vivimos en una casa de material, la gloria sea para Dios, pero ser felices con lo que tenemos. Vamos al 10.º mandamiento. ¿Cuál es este mandamiento? No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni sus criados, ni sus animales, ni cosa alguna de tu prójimo. Muy bien, gracias, John. Entonces ya vemos otra cosa que pasa mucho y nos dejamos engañar. Creemos que porque todo el mundo lo hace, es muy común hacerlo. ¿Y qué quiero decir con esto? De que lastimosamente en este mundo es muy común, muy normal ver que hombres o mujeres casados tienen relaciones maritales fuera del matrimonio. Entonces, como dicen que es muy normal, creen que todo el mundo lo puede hacer. Y cuando estamos hablando de la codicia de la mujer del prójimo, eso también muestra nuestro egoísmo, muestra de que no estamos felices con las cosas que Dios nos ha dado. Y una de las cosas que los invito para que lo tengan de tarea, leas en Proverbios el capítulo 30, y allí van a aprender qué es tener una esposa, y sobre todo cuando es una esposa cristiana. Es una gran bendición uno tener ese privilegio de tener la compañera que Dios le ha dado a uno para la vida. Y hay que cuidar los matrimonios como lo estudiamos la clase pasada. Y recuerden que hay una diferencia entre codiciar y admirar. Uno puede admirar una persona desde su perspectiva personal, porque recuerden que todo lo que tiene que ver con la belleza o cosas así, todo eso es algo subjetivo. Lo que es bonito para alguien, para otro es feo o cosas así por el estilo. Entonces, seamos felices con nuestras parejas, no codiciemos la mujer del otro ni las cosas que el otro quiere. Ahora, vamos a escuchar los demás. Vamos a escuchar los demás. Según el video, leímos lo que nos enseñó Romanos 7:25, ¿cierto? Porque es importante recordar este versículo mientras estamos estudiando los mandamientos. Benjamín. Muchas gracias, profesor. Porque no somos perfectos. Solamente Muy Dios, bien. por intermedio de su Hijo Cristo, es perfecto. Pero Romanos 7:25, junto con Pablo, podemos confesar que somos pecadores. Amén. Muy bien. Y es muy importante eso. Recuerden que no podemos desconectar lo que dice la Biblia que somos nosotros. Nosotros, mientras que estemos en este mundo, vamos a pecar. Tenemos el viejo hombre. La Biblia habla la diferencia entre el nuevo hombre y el viejo hombre, pero todavía tenemos el viejo hombre y muchas veces ese viejo hombre nos lleva a desobedecer a Dios. Entonces, por eso, no olviden ese texto mientras estamos estudiando los mandamientos. Primero, la ley muestra nuestro pecado. No podemos olvidar eso. ¿Cuál es el propósito de la ley?
mostrar nuestro pecado. Estaba en la iglesia nuestra en Santa Marta dando un taller de la ley y el evangelio, y había un invitado, pero el problema con este invitado era que él solamente creía que la ley estaba en el Antiguo Testamento y el evangelio solo en el Nuevo Testamento. Pero cuando empecé a explicarle un poquito qué es la doctrina de la ley, porque estamos haciendo la doctrina de la ley, que nos muestra el pecado, él no aceptó eso, porque él sencillamente decía, es que yo ya no peco, yo ya soy un hijo de Dios, yo aborrezco el pecado. Entonces, mire la gravedad de pensar así. ¿Qué nos muestra la Biblia? Estamos estudiando las escrituras, ¿verdad? Entonces, cada vez que estamos estudiando la Biblia, cada vez que estamos leyendo, vamos a aplicar la ley a nosotros, ¿cierto? Yo no voy a Es estar una... hablando del otro. Pastor Sí, Henry, Benjamín. me Gracias, gustó profesor. mucho. Lo que sucede es que la ley provoca el arrepentimiento. La ley nos muestra nuestros pecados y si nos arrepentimos de corazón, que es lo que mira el Espíritu Santo, nos da la oportunidad. Pero somos pecadores, pero el Evangelio son las buenas noticias y es lo que debemos hacer. No quiero dejarlo hasta ahí para de pronto no confundir. Amén. Y te invito para que el que produce el arrepentimiento es el Espíritu Santo, ¿sí? Él es el que lo produce. Él no mira, sino que produce ese arrepentimiento, ¿sí? Entonces, Sí, señor. Gracias por la es corrección. necesario, es necesario escuchar la ley y el Espíritu Santo empieza a predicarnos. Y el mismo Espíritu Santo nos lleva como el boxeador cuando hay una pelea. La predicación de la ley empieza a golpearnos. Eres un pecador, hasta que dices, no, ya no puedo más. Y ya el Espíritu Santo nos lleva a los pies de Cristo, las buenas nuevas. Don Gonzalo. Pastor Henry, ahí como usted nos dicen que, como usted nos enseña que la ley es como un espejo en ese momento, donde podemos vernos nuestra realidad, ¿cierto? Delante de Dios y que somos pecadores. Y también me gustó Así harto, es. Pastor, me gustó también harto, Pastor Henry, que la historia que ustedes escogieron precisamente cierra esos 4 mandamientos, ¿cierto? Que no violar, porque la historia del rey Acab y Jezabel es muy dura y refleja la maldad de nosotros, del corazón del hombre cuando codiciamos, ¿cierto? Que viene la envidia, y mismo explican lo que es la envidia, y es tremendo porque a veces nos refleja a nosotros mismos esa parte de la historia de la Biblia. Muy bien, muchas gracias. También vemos cuando estamos estudiando la ley no da esperanzas. Si ustedes estudian detenidamente cuál era el problema de los fariseos, y si vamos y leemos, por ejemplo, la historia del buen samaritano, nos damos cuenta de esa pregunta de ese maestro de la ley, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Muchos creen que para salvarse necesitan o creen cumplir los 10 mandamientos. Pero, ¿qué hace la ley? La ley no nos da esperanza. Según Wikipedia. La ley no nos enseña nada de esto. ¿Sí? Lo que hace la ley es mostrar nuestro pecado y mostrarnos el infierno. Y en la ley, por eso lo que enseña Gálatas, ¿cierto? Es el conductor, es el ayo que nos lleva a Cristo. Es lo que hace la ley. Yo no puedo salvarme por mis propios medios, pero hubo alguien que sí es mi esperanza. ¿Y quién es esa esperanza? Jesús. Por eso, si ustedes predican, si ustedes hacen un devocional, si ustedes hablan a una persona, háblele la ley y el evangelio. Muestren el pecado y cómo somos perdonados por Cristo. Muy importante que aprendamos siempre a hablar. Cristo cumplió este mandamiento por mí. ¿Y cómo lo cumplió? ¿Cierto? Entonces, la Biblia muestra historias bíblicas donde él nunca fue avaro, él siempre fue feliz con lo que tenía. ¿Y por qué hizo esto? Para que usted y yo fuéramos perdonados. Y su sacrificio y su muerte. Recuerden, hablamos la obediencia activa de Cristo. ¿Qué es la obediencia activa de Cristo? ¿Cómo cumplió cada mandamiento por nosotros? Su obediencia pasiva, su sufrimiento, su muerte, que sufrió por nosotros. Muy bien, entonces entrando a nuestra lección, al cuerpo de nuestra lección,
Pues a Dios no solamente le interesa de nuestras acciones exteriores, sino también habla de nuestras palabras públicas. También a Dios, perdón, le interesa también cuáles son las raíces de nuestro pecado. Y recuerden que la Biblia habla que el pecado está en nuestro corazón, de ahí es donde viene todo esto malo que sí. Porque hay problemas en el mundo, Eso lo porque hay explica el libro de dificultades, Santiago. sí, y porque hay dificultades en el mundo, por el Sí, señor. pecado que hay en nosotros. Donde está el hombre, hay problemas, hay pecado. Entonces, Dios, una vez más, le interesa todo lo que tiene que ver con nuestras acciones. Estamos, en verdad, nosotros pensando en quiénes somos, cómo nosotros tenemos pensamientos malvados, pecaminosos en nuestras mentes y crecen palabras y acciones malvadas, palabras y acciones pecaminosas y cosas que Dios no quiere que hagamos. Ahora recordemos cómo Dios odia el pecado. Hay una frase mala. La frase mala es, Dios odia el pecado, pero ama al pecador. No, Dios odia el pecado y odia al pecador. El Salmo 4 nos explica eso. Y por eso es muy importante recordar que Dios exige que no pequemos. Dios exige perfección de nosotros. Pero cuando llegamos y nos paramos como un espejo frente al séptimo mandamiento, pues Dios nos bendice a nosotros con bendiciones materiales que Él pone en nuestras vidas. No importa cómo sean esas bendiciones, grandes, pequeñas, eso viene de Él. Recuerden lo que enseña Santiago capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay cambio, ni sombra, ni variación. Pero Proverbios 22:1 también nos dice que mejor tener buena fama que mucha riqueza. La buena fama es mejor que la plata y el oro. Y uno de los regalos que Dios nos ha dado a nosotros es nuestra reputación. Y es como Dios cuida por medio del octavo mandamiento nuestro nombre. Por eso no vamos a arruinar la reputación de alguien al mentir o chismosear. Vamos a defender la reputación de esa persona hasta donde sea posible. Por eso ese mandamiento también nos habla de que usted y yo sí podemos mostrar el pecado a alguien. Y ya sabemos que eso lo hacemos guiados por Mateo 18, del 15 al 17. No olviden eso. Si tu hermano peca contra ti, ve y habla con él a solas. Y si el pecado es privado, pues hay que tratarlo privado. Si es público, bueno, vamos a tratarlo públicamente, pero con humildad, con respeto y tacto. Entonces, muy importante recordar que Dios nos ha dado muchas bendiciones y esas bendiciones es lo que vamos a considerar en las preguntas que vamos a tener en este momento. Muy bien, ¿quién busca por favor Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15? Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15. Disculpe, profesor, quisiera agregar algo a lo que usted dijo, ¿me permite? Sí, claro. Gracias. Lo que pasa es que Jesús exige, Dios exige perfección, pero no obliga. Él no obliga, él simplemente nos muestra el camino. Hay que tener en cuenta que la sana ambición no es mala, uno tiene derecho a tener, como decimos terrenalmente, sus cosas, pero si lo hace bajo el mandato de la orden de él, con el sudor de tu frente ganarás tu sustento, ahí es donde hay que tener cuidado. Y justamente es lo que buscamos,
En base a ello, lo más aconsejable a nivel terrenal es acercarnos a la palabra de Dios en sus mandamientos, reconocer que somos pecadores todos los días, constantemente, para que el Adán viejo no triunfe sobre el Adán nuevo. Gracias por escucharme. Amén. Sí, sí, John, abra su micrófono. Pastor Henry, es que aunque Dios exige una perfección en el hombre jamás la puede tener. Por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo, porque Él es el perfecto Dios, perfecto hombre, ¿cierto? Solo a través de Cristo podemos hallar la verdadera perfección. Dios puede hallar la perfección solamente a través de Cristo. Que los frutos de nosotros, ¿cierto? Deben de hablar de que ya Cristo está obrando en nosotros, el Espíritu Santo. Pero que esa única perfección solamente se halla en Cristo. La gracia, sí, la palabra gracia. Recuerden Efesios 2:8. Por gracia sois salvos, no por obra para que nadie se gloríe. Entonces la palabra gracia significa regalo inmerecido. ¿Qué merecemos nosotros? El castigo en el infierno. Pero yo no entiendo, ninguno de nosotros entendemos de la misericordia de Dios. ¿Y cómo así? Sí, porque nosotros miserables pecadores, mire cómo Dios aún tuvo misericordia por nosotros. Mi texto preferido es Romanos 5:8. Pues Dios mostró su amor para con nosotros en que aún, miren lo que dice la Biblia, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Muy bien, gracias Benjamín, gracias John. Vamos a las preguntas y vamos a hablar un poco de cómo podría el codicioso o la codicia llevar a otros pecados. Vamos a buscar, por favor, Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15. Y vamos a pensar esto, cómo la codicia nos lleva a otros pecados. Y vimos el ejemplo bíblico en la lectura que se les recomendó de tener, o la historia bíblica que contamos en la lección de Acab y la viña de Nabot. Muy bien, ¿quién tiene Santiago, por favor, para leer? Santiago 1, 14 y 15. Roberto, por favor. Ya. Santiago capítulo 1, versículo 14 y 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a la luz la muerte. Muy bien, entonces, en nuestras palabras, ¿cómo explicamos estos versículos? Disculpe, Nosotros, profesor, me encantaría leer mi versión. Me gustaría, qué pena interrumpir, me excusan todos que si no lo permiten me retiro, pero me parecería interesante, me retiro de no la reunión, sino la versión mía. sí, lo escuchamos. Gracias. Santiago 1, versículo 14 y 15. Al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. El fruto de estos malos deseos, una vez concebidos, es el pecado. Y el fruto del pecado, una vez cometido, es la muerte. Dios los bendiga por escucharme, muy amables. Entonces aprendemos con este versículo bíblico de que nosotros estamos en tentación con algo o en constante tentación. Pero cuando empezamos a alimentar la carne, caemos en pecado. Este ejemplo, suponga que hay una vecina que le atrae mucho a usted. Y usted sabe que esa vecina siempre llega a las 8 de la noche. Entonces usted le dice a su esposa, uy, qué calor. Usted no tiene calor, mija, no. Yo tengo mucho calor. Voy a salir a refrescarme. Y mentiras que esa es la excusa para salir a ver la vecina. Y es así todos los días a las 8 de la noche le da el calor. Tengo mucho calor, tengo que salir a ver, a refrescarme. ¿Qué está haciendo uno con esa actitud? A alimentar la carne. Y de tanto alimentarla, ¿dónde llega? Al pecado. En este caso, pues por la codicia, pues lo más posible es que uno termine tratando de enamorar a la mujer del prójimo. Entonces, eso es lo que pasa.
no es pecado, ahorita lo explicamos de Benjamín, o sea, no es pecado yo desear o querer tener un carro, una casa, no es pecado querer yo ir a la universidad o hacer muchas cosas, sino que el punto es si confiamos en la misericordia de Dios, que Dios sea el que nos dé a nosotros. Por eso cuando oramos por las cosas materiales, acuérdese en la palabra clave, si es tu voluntad. Señor, pues nosotros tal vez quisiéramos tener un carro porque somos muchos, tú sabes que gastamos mucho en taxi, queremos estar un poco más juntos, compartir más. Si es tu voluntad, danos un medio de transporte. Pero ya empieza de pronto el problema, que ustedes ven que por naturaleza somos. Tenemos un carro que nos lleva al lugar A, al lugar B, pero el vecino consigue un carro más grande, más cómodo. Ahí es donde empezamos a tener problemas, a alimentar la codicia, ¿sí? Yo quiero eso, y no nos importa, no nos importa. Entonces, ese es el punto que necesitamos cuidar, Amén. nuestro corazón, de no Pastor Henry, alimentar. es Sí, como John. usted dice, allá vendría la envidia o la codicia, que son dos pecados más que se anexan a ese pecado, ya la envidia y al séptimo pecado, ya vendría la envidia y la codicia, porque el Sí, desear uno así es. vehementemente los demás es envidiar o creer que lo que los demás tienen se lo merece uno solamente y no ellos, eso sería la codicia, ¿cierto, pastor? No, y eso es una cadena, así es. Y eso es Por muy ejemplo, yo, peligroso. Perdón, qué pena. Eso es sí, extremadamente peligroso porque si triunfa el Adán viejo, es ahí donde la gente hace cosas incorrectas a los ojos de Dios, como no tienen la capacidad de pronto mental de saber que se puede lograr trabajando, que es lo que el mandato de Cristo, sino que hacen cosas indebidas, inclusive en un esfuerzo desesperado hasta matan personas por conseguir ese dinero. eh, Y ahí no hay, o sea, eso es lo que decía el profesor, eso es una cadena horrible, por eso es tan importante buscar el perdón de Dios. Es muy eh, importante. Yo acepto que soy ambicioso, pero me gusta el trabajo y no me estoy excusando. Amén. y, y no, o sea, querer vivir tranquilos no es un pecado. Lo que pasa es que muchas veces el punto es no estar felices con lo que tenemos. El problema, ¿recuerdan cuando le preguntaron a Roger Federer, el banquero más rico de Estados Unidos, qué te falta para ser feliz? Y él dijo, un poquitico más. Ese es el problema de eso. Bien, entonces, seamos felices con lo que tenemos. ¿Cuáles son los dos ladrones de la felicidad? El egoísmo y la avaricia. Son los dos ladrones de la felicidad. Entonces, seamos felices con lo que tenemos. Yo lo que más me gusta de mi trabajo no es solamente conocer personas, sino muchas veces donde uno llega a enseñar la Biblia. Yo una vez estaba enseñando la palabra de Dios en una casa y nunca se me olvida que si caminábamos hacia la izquierda, la casa se movía hacia la izquierda, porque era de madera. Si caminábamos hacia la derecha, la casa se movía hacia la derecha. Y era increíble. Y ellos, cuando nos movimos la primera vez, yo me asusté, claro, yo pensé que eso se iba a caer. Entonces me dijeron, no, tranquilo, eso no se cae, sino que eso es el movimiento que tiene la casa. Y esa pareja de esposos, pues eran felices con lo que tenían y créanme, yo aprendí mucho con eso, con la manera en que vivían, era una manera, ellos eran muy aseados, eran en sus actividades, su trabajo, que eran las ventas, eran personas, pues son personas pues muy correctas, pero bueno, no han sido, Dios sabe por qué, ¿verdad? Porque Dios bendice, él sabrá por qué lo hace, no nos vamos a meter en esos caminos, porque sí, otros no, eso es de Dios, pero nosotros que estamos escuchando, no alimentemos los propios, los malos deseos. Vamos a buscar Génesis 3:6, que es un versículo muy conocido. Génesis 3:6, ¿quién desea leerlo?
¿Quién desea leer Génesis Yo, pastor. 3:6? Dale, te escuchamos. ¿Eres Julie? ¿Yulima? Yo, Yulima. Sí, te escuchamos, Yulima. Sí. Ok. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio bien a su marido, el cual comió así como ella. Amén. Muy bien, entonces, ¿cómo vemos acá? ¿Se escuchó, pastor? Sí, se escuchó, muchas gracias. ¿Y cómo vemos acá el primer pecado? Y ese ejemplo de hablar de la codicia. Adán y Eva no estaban contentos con lo que Dios les había dado. Y ese deseo, así como lo leímos en Santiago, como Eva alimentó, ¿cierto? Su deseo, vemos que lo llevó al pecado. Y ya sabemos la consecuencia del pecado que entró al mundo. Entró la muerte en tres sentidos: la muerte espiritual, cuando somos enemigos de Dios; la muerte física, cuando morimos; y la muerte eterna, es ir al infierno eternamente. Entonces vemos que lastimosamente hay que cuidar nuestros corazones, porque así como Adán y Eva, que tenían todo, no fueron felices con lo que tenían, muchas veces nosotros tendemos a eso, a no ser felices con las bendiciones que Dios nos da. Vamos a buscar 1 Timoteo 6:10, que nos enseña. ¿Quién desea leerlo? Roberto, lo escuchamos. Ya, pastor. Primera de Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Muy bien, excelente. Entonces, el dinero en sí no es malo. Dios nos bendice con el dinero y yo, por ejemplo, no puedo ir al señor de la carnicería, al señor que me vende la carne, y yo no le puedo decir, le predico un sermón y usted me da una libra de carne, ¿no? Él necesita el dinero para poder mantener su negocio y yo poder traer la carne para mi familia, ¿cierto? Para poder comer. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el dinero? Es que el dinero muchas veces nos controla. Creemos que la felicidad está en el dinero. El dinero simplemente sirve para nosotros estar en este mundo, pues, supliendo las necesidades materiales. Pero hay que tener mucho cuidado. Y lastimosamente la iglesia cristiana ha caído en este error con la predicación, pues, de los diezmos. Es un ejemplo de eso, como son sin piedad, quitando propiedades, quitando dinero de las personas, y realmente lo que hace después las personas es que no quieren saber nada de las iglesias porque han perdido todo. Entonces vemos que a un cristiano se extravían de la fe por amor al dinero. Mucha gente cree que porque tienen mucho dinero es la manera en que Dios los bendice grandemente. Entonces se dejan llevar por el dinero y ¿qué pasa después? ¿Qué ocurre? Ya no tienen tiempo para alimentarse espiritualmente. ¿Por qué? ¿Por qué no vuelvo al culto el domingo? Es que tengo que ir a la finca, porque el mayordomo me dijo que tengo unos animales enfermos. Y a los 8 días no fui a la iglesia. ¿Y por qué? No, es que salimos de la finca muy estresados y nos fuimos para Aruba. Y a los 8 días tampoco. ¿Y por qué? No, es que me salió un negocio y tenía que viajar a Chile para poder hacer ese negocio. Y a los 8 días, y así se va, cada 8 días una excusa diferente. ¿Y qué pasó? Se pierde el alma. Por eso recuerden lo que dice la Biblia, que el Señor no nos, no nos quite o nos dé necesidades para no renegar de Él, ¿cierto? Sino que nos dé lo necesario y que no nos dé más,
para no olvidarnos de Él, porque muchas veces eso es lo que pasa. Nosotros nos desviamos fácilmente de las cosas de Dios. Entonces, ya sabemos, el dinero no es malo en sí mismo. Somos nosotros que nos creemos esa película. Y mire hasta dónde puede llevarnos. Preguntas, comentarios. Si no tenemos preguntas o comentarios, vamos a Proverbios 20. Muy bien, entonces vamos a Profesor, abrir. Sí, claro. un comentario. Gracias. Lo que yo entiendo de la palabra de Dios es que los extremos son malos. Si Sí. se vuelve uno todos los días o cada 8 días a una congregación por darle alegría a los hermanos, que sería lo ideal, ¿no? Puede uno descuidar hasta su familia. Más aún a nivel individual, porque pues el único que estoy con la palabra de Dios en mi familia soy yo, hace poco tiempo, entonces hay un grado de dificultad bien grande. De todas maneras, ellos son muy especiales para mí y considero que para ellos también, y el respeto es mutuo. Con respecto al dinero, ahí sí puede existir una falla porque pues, no significa que yo tenga dinero, una falla del ser humano, pero mi vida anterior sí, ojalá la pudiera narrar en una película para darle la razón a usted. Ahora no tengo nada, pero le di amor al dinero y ese fue mi error. Ahora tengo es un pasar nomás, eso es una vida común. De pronto no, para mi satisfacción personal no es una casa de madera porque eso ya depende de uno. Pero no hay que alejarse de Dios bajo ninguna circunstancia. Nos da la oportunidad de, en el hogar, en el transporte, en cualquier momento, intentar hablar con Él. Y en la congregación es para compartir las experiencias vividas, creo yo. Muchas gracias por Muy bien. escucharme. Vamos a buscar Proverbios 38. Ese es el pasaje que les estábamos mostrando. Proverbios 38 dice: aleja de mí la falsedad y la mentira, no me des pobreza ni riqueza, sino solo el pan de cada día. ¿Cierto? Entonces, a mí me gusta poner este ejemplo. Cuando pagamos un viaje que es todo pago, nosotros solamente estamos esperando que lo recojan en casa, nos llevan al aeropuerto, nos llevan donde vamos a estar, y allí tenemos todo pago. La comida, los snacks, todo lo que tal vez nos ofreció el plan. No tenemos que preocuparnos por buscar guías de turismo, nada, todo está pago. Eso es esta vida. Todo está pago, ya. Dios nos da lo que necesitamos, que nos dé el pan de cada día. Eso es lo que necesitamos. Y que invirtamos el tiempo en lo importante. Por ejemplo, como estos instantes, que estamos dedicando el tiempo a lo importante. Vamos a guiarnos con Proverbios 20. Los invito para que abran sus Biblias en Proverbios 20. Espero pues que lo hayan leído, que era parte de la tarea. Yo tengo la versión NBI en este momento. Me gusta usar pues esa versión, pero también tengo la Reina Valera 60. También pues la usamos por costumbre. Ambas versiones nos enseñan. Y vamos Sí, a ver el primer ejemplo, cómo Proverbio 20 nos sirve para hablar de estos pecados. a la Guaira. Muy bien. Entonces vamos a los versículos, por favor, versículo 10, 17 y 23. Proverbios 20, 10, 17 y 23. Entonces vamos a leer Proverbios 20, versículo 10 primero. ¿Quién lo tiene? Proverbios 20, 10. Roberto. Lo escuchamos, Roberto. ¿Puedes abrir tu Y micrófono?
Ay, perdón, pastor. Ya. No, ya estás Ahora ahí, sí, pastor. discúlpame. Ya, Sí, ahora sí. versículo 10, ¿no? Pesa Sí. falsa y medida falsa. Ambas cosas son abominación a Jehová. Muy bien, entonces acá pone un ejemplo de robar y pone muy bien cuando alguien tiene ventas y tiene una báscula, una pesa y modifican las pesas. Eso es un ejemplo de robar y cómo lo aplicamos. Tal vez en los negocios, en nuestros trabajos, por querer ganar un poquito más, pues queremos engañar al otro. No seamos así, no seamos así. Hay que tratar de ser correctos. Y créame que se puede. Yo conozco una persona y esa persona lo que le falta es ser cristiano. Pero él siendo un incrédulo a veces enseña mucho. Él tiene su negocio y él es muy correcto al poner los precios. Usted nunca se da cuenta de que él está ganando de más. Uno siempre se sorprende con él porque uno habla con él y le dice, pero venga, en tal tienda esto vale un poco más. Y él me dice, sí, yo lo sé, pero yo quiero cuidar al cliente. La manera de cuidar al cliente es dando precios y medidas justas, ¿sí? Y eso es algo que la Biblia nos enseña. Vamos a leer el versículo 17, por favor. ¿Quién lo tiene? Roberto, otra vez, ¿lo escuchamos? Sí, Roberto. Proverbios 20, 17. 17, ya bueno. Sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. Muy bien, entonces mucha gente se gana el pan con engaños. Y ustedes podrán conocer personas o ejemplos de gente que se roban las escrituras de las casas y se las roban y hacen negocios. O se meten de mediadores en negocios y otra vez siempre con engaños. Pero ¿de qué se llena su boca? Pues la 60 dice con cascajos, la NBI dice de arena, ¿sí? Realmente no tienen absolutamente nada. Y el versículo 23, Roberto. Yep. Amén. 23. Sí. Abominación son a Jehová las pesas falsas, y la balanza falsa no es buena. Muy bien, y ustedes saben que cuando estamos estudiando, por ejemplo, los profetas menores, nos damos cuenta de que el pueblo de Dios cayó en ese pecado, de modificar las medidas, las pesas para robar al otro. Ya explicamos un poco de estos, pero vemos cómo Proverbios 20 nos enseña acerca del robo. Vamos a hablar del falso testimonio. Creo que Benjamín quería leer, lo escuchamos el versículo 19 y 20 para el falso testimonio. Amén. Proverbios, versículos 19 y 20. Sí. Dice, el que es chismoso revela el secreto. No te juntes con gente boquifloja. La muerte más sombría le aguarda al que maldice al padre o a su madre. Muy bien, entonces acá nos pone de esos ejemplos, de que si alguien es chismoso siempre va a traicionar la confianza y Dios quiere, recuerde que la Biblia nos llama a que guardemos los secretos, a que no estemos contando las cosas de los demás y también quiere que nos apartemos de las personas que son chismosas. Si usted escucha algo de una persona que es chismosa, usted también va a salir metido en el chisme. Y con ese, recuerden, ese es lo que siempre dice. Si te contara, hombre, ¿cómo te parece? Siempre está la cizaña. Usted no se imagina lo que hizo Julanito, Julanita de tal. Entonces hay que cuidarnos de esas cosas. Y habla también del maldecir a los padres. Ustedes saben que hay personas
que de un momento a otro llegan a maldecir sus padres y es muy triste eso, porque olvidan de verdad la reverencia que Dios nos ha dado para eso, para cuidar los padres, amar los padres. Por eso, maldecir a los padres es hablar falso testimonio, es hablar mal en contra de ellos, porque ustedes que ya son padres, o aún los que no han sido, pero sabemos que como padres, todas las cosas que nos toca hacer para poder que nuestros hijos tengan el pan diario, ¿verdad? Y es algo, pues, la tarea difícil. Y damos lo que hicieron nuestros padres, mucho más. Entonces, ya hemos visto ejemplos del robo, del falso testimonio, ahora vamos a ver de la codicia. Versículo 9 y 27. ¿Quién desea leerlos? Amén. Lo escuchamos. Un momento, por favor. Proverbios 20, versículo 9. ¿Y cuál es el otro, Y el profesor? 27. Versículo 9. No hay nadie que pueda afirmar que su corazón está limpio de pecado. Y el 27. El espíritu del hombre es la lámpara del Señor que escudriña los sentimientos más profundos. Uf, muy bonito. Muy bien. Entonces, ¿qué aprendemos acá? Nosotros podemos decirle a la gente, no, yo no tengo codicia, o yo no hice esto de mala intención, pero realmente a Dios no podemos ocultarle nada. ¿Quién puede decirle a Dios que soy limpio de pecado? Nadie puede decirle eso a Dios, ni usted ni yo. Y con esta lección, pues, creo que ya hemos aprendido lo importante de confiar en la palabra de Dios que nos muestra nuestro pecado, pero lo más importante, nos lleva a los pies de ¿quién? De Jesús. A los pies de Jesús, quien nunca hubo engaño en su boca. Llevó una vida perfecta por amor a usted, por amor a mí, y cómo con su sufrimiento y su muerte nos ha dado el perdón de nuestros pecados. Y que el Espíritu Santo les conceda eso a ustedes y a mí en el nombre de Jesús. Amén. Pastor Henry. Bien, ¿tienen alguna pregunta, comentario? Sí, John, lo escuchamos. Eso puede pasar como pasa aquí en Colombia, que como con lo del COVID, los tapabocas de 3.000, de 4.000 pesos los vendían en 20.000, 25.000 pesos. Eso también, cierto, es pecado, porque es como una pesa injusta, ¿cierto? Tapando un Claro precio que sí. excesivo. Así es. Hay que ser justos con lo que vendemos, ¿sí? La gente cree que vendiendo además, pues, nosotros en Colombia usamos el término avión, ¿sí? Para los demás decimos, él se cree muy avión, pero realmente se está engañando a sí mismo. Entonces, a Dios no podemos engañar. Él sí ve todo. Y usted ve que crecen. Y ojo con esos negocios facilitos. Hoy en día la gente quiere ganarse la plata muy fácil, entonces invierta, que va a ganar mucho y ponen detrás un automóvil de Audi, un automóvil de alta gama, pero detrás de eso es mentiras. Lo único que quieren es tu dinero, engañan. Y cuando usted menos pensó, esos ahorritos que tenías por tantos años, ahí quedaron perdidos. Hoy mucha gente quiere vivir a costillas del otro. Rafa, ¿lo escuchamos? Sí, pastor. Bueno, la palabra dice, busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero esa justicia es la que nos falta a muchos. Muy bien. Y gracias por esa apreciación, y así es. Vamos a ver quién más levantó la mano. Tenemos a Roberto, no sé si va a participar. Sí, pastor. Bueno, para la conciencia, ¿no? Estábamos hablando de las pesas falsas, perdón. Justamente ahí por donde yo vivo, aquí en Santa Cruz, una señora Sí. que tiene un matadero de carne, empezó a vender la carne con sobreprecio. Y durante 2 meses ha estado así vendiendo, y la gente se llenaba por necesidad. Y resulta que ahora no toda su familia, varios miembros de su familia han terminado contagiados por COVID, ¿no? Entonces,
bueno, se podría reflexionar de ese caso, ¿no? Porque a veces no pensamos en el prójimo, les vendemos caro y no sabemos las consecuencias que vamos a pagar después, ¿cierto, pastor? Sí, sí, así es, así es. Y yo veo que ustedes, todos ustedes son personas ya muy maduras y sabemos y entendemos de que hoy en día nada es regalado, nada es fácil, nos toca trabajar mucho para tener algo, ¿cierto? Entonces, no nos dejemos engañar. Hoy en día esas personas que quieren trabajar con el dinero nuestro, ¿sí? Hombre, John, tengo el negocio para que nos metamos al negocio. Es sino que pongas 2 milloncitos, pones 2 milloncitos y tú le hablas a otro y eso va creciendo, va creciendo. ¿No? Eso no hay problema. Y John llega todo contento y le dice a la esposa, mire, mi hija, ya nos vamos a plantear, ¿ya? Ahí está la pensión. Y metió los 2 millones de pesos. Para los demás, nosotros todavía hablamos con muchos ceros, con muchos ceros. Rafael no habla con ceros, Rafael habla de dólar, ¿cierto? Raúl, creo que es de México, Raúl, ¿cierto? Habla de 10 pesos, de 5 pesos, ¿sí? Pero nosotros en Colombia tenemos muchos pesos, no es que se... Igual que en Venezuela, ¿no, pastor? No, en Venezuela sin límite de ceros. En Venezuela hay ese problema. Yo no voy a Venezuela. Yo las veces que he ido a Venezuela, por ejemplo, ahorita en febrero que estuve en Venezuela, créanme que no, yo andaba con mi conversor en el celular, no fui capaz de convertir un precio como para saber cuánto valía algo, ¿sí? Usted ya no lo sabe. Usted realmente ya después de que llega del viaje se sienta con tranquilidad a más o menos dar un precio, porque no se sabe. Entonces, cuando usted se da cuenta, invirtió la platica que tanto había ahorrado y el otro se está tomando el whisky de cuenta suya. Y usted quedó sin plata, con deuda y quién sabe, problemas en la casa, porque ahí le dicen a uno, y se lo dije, sí, y se lo dije. Muy bien. Entonces, hemos llegado pues a la finalización de nuestra clase. Voy a compartirles el proyecto final después de terminar la clase. Recuerden que el jueves tenemos la última lección y los espero para que podamos terminarla y con la ayuda de Dios. No sé si nos volvamos a encontrar en otras lecciones, todo depende cómo Academia Cristo nos invite o nos coordine para las lecciones. Entonces, ha sido para mí una bendición poder estar estudiando con ustedes. Muy bien, escuchamos a Benjamín y hacemos la oración. Una pregunta, por favor. Sí, lo escucho. Algunos lo van a ver como confusa, pero yo sí tengo claro el porqué. ¿Por qué se confunde uno tanto con el amor al dinero aquí terrenalmente, con el amor de Dios? Esa confusión la tenía hasta hace 2 meses. Y fue una lucha constante y no importaba algo hacía falta y había y sobraba, pero hacía falta algo, porque es que se me olvidó una cosa y para allá no había paz para nada y estaba allí vivir y no era otro. ¿Por qué se nos dificulta tanto entender que lo más importante en la vida es Jesús, Dios, Jesús? Porque no lo terrenal. Y es que es una lucha que aún existe en mi corazón, pero ya trato de controlarla, ¿no? Porque pues si tiene uno un poquito quiere más y si tiene más quiere más y sigue, y cuando se cae uno, se muere uno y se pone uno de muerto, pierde la noción de la vida, los días, algunas personas van al vicio, otros al alcohol, otros se suicidan en el caso extremo. ¿Por qué no podemos entender tan sencillo que es que Dios existe y que nos está diciendo, vea, es por aquí? ¿Por qué es tan complicado entender su mensaje? Bien, y hablamos un poco de eso, el viejo hombre que está dentro de nosotros. Recuerden que el diablo tiene poder y muchas veces creemos que el diablo está
en un bar, en los juegos de azar, ¿no? Él está, hay una frase, yo di una conferencia del satanismo y el oscurantismo, y preparando esa conferencia me llamó mucho la atención una frase que dice, cuando hay una iglesia, Satanás construye una capilla al lado, y el diablo siempre está buscando nuestra caída. Pero el Espíritu Santo nos sostiene, el Espíritu Santo que habita en nosotros nos mantiene siempre confiando en Cristo. También iba a hablar de Roberto. Sí, pastor. Bueno, más bien una pregunta, una exhortación que me diga que tengo que hacer. Lo que pasa, pastor, que cuando yo oro con mi familia, escucho a mis cuñadas siempre, bueno, orar por casa, por dinero y todo eso. Y alguna vez yo he tratado de hacerles de reflexionar lo que hacen, pero como que ya me han hecho a un lado, porque ellos siempre están poniendo excusas que mi pastor, yo lo veo que está bien progresando y nos habla de que nos van a dar los pies para que la iglesia progrese, esas doctrinas de ganar dinero. Entonces, me están haciendo a un lado por el tema de que yo estoy partiendo de otras cosas, ¿ya? ¿Qué puedo hacer, pastor? Porque según ellas esa oración está bien, de pedirle a Dios cosas, porque dice Sí, orar ella por que ellos. Dios es Sí, hay que orar por nuestro Padre y ellos. nos va a dar, dice, ¿no? Sí, qué lástima, sí, es lo que conocemos el evangelio social y quieren poner un pequeño reino de los cielos dentro de este mundo creyendo que lo mejor son las bendiciones materiales, pero no, ya sabemos que estamos con lo espiritual y cuando hablamos de lo espiritual, pues vamos a orar por ellos para que puedan entender que el punto del mensaje es la vida eterna. ¿Qué va a pasar con nosotros el día que muramos, cierto? Y eso es muy importante tener esa confianza. Por favor, Rafa, te escuchamos. Sí, gracias, pastor. Quería agregar es que el enemigo anda buscando, no a los malos, porque ya son de él, anda buscando a nosotros. Y eso debemos ser conscientes que él anda atrás de nosotros. Ah. Muy bien, gracias. Vamos a terminar con oración. Disculpe, profesor, Padre, por favor, su respuesta se me cortó. Usted es tan amable y me la envía al WhatsApp. Yo le voy a escribir. Cuando usted me contestó mi pregunta, justo en ese momento se me cortó la señal aquí. sí, No sé por sí, qué. no, No la escuché su respuesta respuesta. Yo le es, voy a escribir. sí, sí, claro, escríbeme Yo le voy a escribir a mi WhatsApp. Tengo la bondad de mi lado. Bueno. Claro que sí. Muy bien, vamos a orar. Padre de amor, gracias te damos por la bendición en esta mañana de haber estudiado tu palabra. Pone en nuestros corazones ese deseo de ser felices con lo que tenemos. Aparta de nosotros el egoísmo, aparta de nosotros la avaricia. Permite, Señor, que podamos mostrar amor a nosotros mismos, al prójimo y a ti, usando estos mandamientos como una guía para nuestras vidas. Gracias por Cristo, quien llevó una vida perfecta, sufrió y murió para darnos el perdón de nuestros pecados. Y ponemos en tus manos que siempre estés, Señor de los cielos, guiando nuestro caminar. Tú conoces cuáles son nuestras necesidades materiales y bendícenos conforme a tu voluntad. Pero espiritualmente te pedimos que nos mantengas en tu camino y que el Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, Benjamín, ¿puedes despedirte? Bueno. No le escucho. ¿Puedes despedirte? Gracias. Bueno, muchas gracias, mi hermano, por compartir este momento. Dios nos bendice por compartir su palabra, aprender de ustedes. Gloria a Dios, voluntad de Cristo. Amén. ¿John? Por Henry, mil gracias por su paciencia y su dedicación para enseñarnos la palabra de Dios. Igualmente a los compañeros, gracias por permitirme ser parte de esta hermosa familia que es la Academia de Cristo y la familia luterana. Les envío un abrazo y que Dios les bendiga grandemente. David García.
Muy bien, la escuchamos. Dios lo bendiga. Muy bien, Rafa. Sí, pastor. Agradeciéndole a Dios por haberme puesto en la academia y poder encontrarme con profesores y maestros como ustedes. Y a todos los hermanos que aprovechen esta bendición. Gracias. Roberto. Pastor, bueno, hasta luego. De verdad que es edificante aprender con usted, pastor. De verdad, lo felicito. Hasta luego, hermanos. Raúl. Gracias, si me escuchan, porque apenas estoy enseñando a manejar estos aparatos. Les mando sus bendiciones, muchas gracias. Llegué un poquito tarde porque todavía no sé manejar, ¿eh? Sí, pero qué bien escucharlo. Muy bien. Lester. Sí, se escucha. Tengo problemas. Sí, lo escuchamos. Gracias por compartir un conocimiento más acerca de la palabra de Dios y que los hermanos tengan un feliz y bendecido día. Yoli. Laure. No sé por qué no escuchamos a Yoli. Laure. Gracias, profesor, pastor, por la clase en el día de hoy. Importante cómo se ha estudiado los últimos mandamientos, que no dejan de ser importantes, al contrario, sumamente claves para vivir conforme a la voluntad de Dios, que son parte de la ley, ¿no? Y a lo que uno tiene que siempre fijarse como espejo, ¿no? Para ver si ha fallado en eso. Y sí, no somos perfectos. Si bien es cierto, somos imitadores de Jesús, tratamos de imitarlo. Sin embargo, es difícil, imposible, creo, igualarlo, porque como Él no hay, Él era Dios que se hizo hombre. Pero bueno, lo importante es tratar, ¿no? de ir en esa línea a lo que Él quiere, porque eso es lo que Él quiere, ¿no? Que reflejemos que somos hijos de Él. Un padre que trata de hacer las cosas bien, creo que le gustaría que su hijo fuera así, ¿no? Entonces, debemos mostrar esas características de ser buenos hijos, ¿no? Pero sí, tomando en cuenta que no somos imperfectos y que cada día tenemos que ir analizándonos, porque está ese viejo hombre, ¿no? Agradecido con todos los compañeros por el día de hoy. Yulima. Yulima. Muy bien. Seguimos en contacto, entonces recuerden, voy a mandar el proyecto final. El Señor esté con ustedes y seguimos en contacto. Cualquier cosa me escriben pues al WhatsApp. Seguimos en contacto. Saludos. Muchas gracias. Ya, bendiciones a todos. Hasta luego, pastor.